Estoy en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Quiero contarle que tenemos que disfrutar y sentirnos privilegiados de tener esta libertad de expresión, de poder estar aquí escuchando la palabra. Hoy me llegó un informe que de Inglaterra, un país del primer mundo, están a punto de deportar y se le revocaron las visas a 350 misioneros de Jucum. Es decir, 350 familias pertenecientes a Jucum se les anuló la visa que tenían desde hace ya varios años en ese país de Europa. Por otro lado, México está sufriendo también episodios de violencia a las iglesias protestantes. Colombia, las zonas rurales también está desatándose una suerte de persecución por no coaccionar con el delito y con los narcotraficantes. Así que quiero decirles que aunque parezca que las cosas están lindo, tranquilo, que el evangelio está siendo predicado, que de hecho está siendo predicado, también es cierto que en otros lugares del mundo muchos hermanos en Cristo se les prohíbe hablar de la fe. A modo de información lo comparto porque es un motivo de oración. ¿Está bien? Dice Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y es extraordinario este pasaje en el cual aparecen 13 veces la palabra Él. Así que titulé al mensaje hablando de Él. Y déjeme decirle algunas cosas a modo de introducción. Muchas veces nosotros hablamos de Jesús, citamos los evangelios, hablamos del Cristo histórico, hablamos del Cristo revelado, hablamos del Cristo crucificado, hablamos del Cristo resucitado. Y muchas veces tenemos la tendencia a acomodar a Cristo acorde a nuestras circunstancias aquí terrenales, dentro de la vorágine de nuestra vida, del diario vivir, de las necesidades y en función de las cuestiones que vivimos. Es como que ayornamos y queremos adherir a nuestra vida algo más. Y ese algo más se llama Cristo. Quiero decirle que Cristo no debería ser un adherente más a nuestra vida, algo más que necesitamos dentro del combo de nuestras necesidades, sino que Cristo en sí mismo tiene vida y Cristo en sí mismo tiene una eternidad que vale la pena develar en esta noche. Por eso permítame a modo así doméstico
hablar de Él, simplemente. Aun cuando nosotros tuviéramos que ser los beneficiarios y Él el benefactor de nuestras miserias, permítame por un día o por un culto al menos exaltar su persona y concentrarnos en conocer a Jesús. ¿Cuántos me siguen? Pablo se está encontrando con un conflicto religioso en Colosas. La iglesia de Colosas, o mejor dicho, los habitantes de Colosas, tenían una mezcla de la influencia cultural griega, en la que ellos eran politeístas, tenían templos llenos de dioses, tenían un panteón para cada dios y a cada dios se le rendía un culto distinto. Y llega el Evangelio con un Dios monoteísta. Es cierto que Dios es trino, pero es un solo Dios. Y al escuchar el Evangelio lo aceptan, pero tienen un conflicto con la persona de Cristo. Aceptan un Dios creador, aceptan un Dios suficiente, aceptan un Dios arquitecto del universo, pero tienen un conflicto con Jesús. Y es por eso la necesidad de Pablo de reafirmar y afianzar el concepto de la persona de Cristo. Y yo por un momento me pregunté y dije, ¿no será que estoy por meter a la iglesia bajo este mensaje en aguas pantanosas de la teología? Pero después me pregunté y dije, pero si Pablo se vio la necesidad de explicarle a los colosenses quién era Jesús, y bajo estos términos, ¿cómo usted hoy no los puede entender? Claro que los va a entender, porque el espíritu de la palabra le va a dar revelación. ¿Se entiende? No es que uno vaya a tratar de ignorante a su audiencia, ni que tenga la capacidad interpretativa, porque eso ya viene por inspiración de la misma palabra y del Espíritu Santo. Simplemente lo que quiero decir es que hay veces hay temas tan escabrosos teológicamente hablando que uno no puede llegar a dilucidar o a entender. Pero yo creo que la palabra, como dijo algún predicador antiguo, se interpreta con la misma palabra. ¿Me está siguiendo? Así que vamos al primer pasaje, al verso 15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Alguien ha visto a Dios alguna vez? Jamás. El libro de Romanos capítulo 1 se encarga de decir de que Dios es y que Dios existe y que Dios se manifiesta a través de las cosas hechas, como por ejemplo la creación. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vale decir entonces de que no necesitamos que Dios se apersone, sino que nosotros al ver la creación, al ver el ser humano en la perfección en la que fue creado, basta el argumento para reconocer de que hay un Dios superior y que hay alguien que nos creó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero dice la Biblia que como si esto te fuera poco y la creación no te revela al Creador, Dios envió a su Hijo. Y su Hijo es la imagen del Dios que no se ve. En otras palabras, nosotros si vamos al idioma en que Pablo escribió este pasaje, Él es la imagen o semejanza. De aquí sale un verbo griego, una palabra que es eikon, y que de allí sale la palabra ícono. ¿Qué es ícono? Es una estatua, ¿sí? Y cuando alguien quiere personificar a alguien y le hace una estatua, la estatua se asemeja o es la imagen de la persona a la que uno quiere conmemorar, pero no es idéntico, no es igual, ¿verdad que sí? De ahí nace la palabra ícono, ¿sí? Ícono es estatua. Cuando
En vida le descubrieron el busto al expresidente Raúl Alfonsín en la Casa de Gobierno y le hicieron un homenaje, un honor, justo antes de su muerte. Al descubrir el busto, algunos lo miraban a Alfonsín y miraban el busto y decían, no se parece en nada, es que no es la idea que se parezca. Es una imagen y una semejanza de la persona a la cual está representando la imagen. Pero lo que quiere decir Pablo aquí es que Jesús es la imagen del Dios que no vemos. Felipe se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vos, con ustedes, y no me conocéis. Pues quien me ha visto a mí, ve al Padre. Vale decir entonces que Jesús es la imagen de Dios. El mismo verbo que se utiliza es el que aparece en la moneda, la cara del César. El César estaba en vida y la moneda era una representación o una imagen de la persona. Es el mismo verbo que también se utiliza en Apocalipsis 13:14 para referirse a la estatua del anticristo. Pero Jesús va mucho más allá. Hay muchos que dicen que el hombre es la imagen de Dios. Y es cierto, en el aspecto de imagen racional. El hombre tiene intelecto, el hombre piensa. El hombre tiene emociones, el hombre siente. El hombre es un ser volutivo, o sea, tiene voluntad y poder de decisión. En cuanto a la imagen racional, somos semejanza a Dios. Pero no en cuanto a la imagen moral, puesto que Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, ¿qué verdad es que si somos la imagen de Dios como hombres, y la Biblia lo dice, la caída desfiguró y descompaginó esa imagen de Dios en nosotros? Pero cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe la promesa de que esa imagen será restaurada. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Dígale al de al lado, vos tenés que parecerte a Jesús. Jesús tiene que restaurar en tu vida la imagen que perdiste de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora podés ver a alguien que está al lado tuyo y decir, bueno, pero es una persona que tiene defectos, que tiene errores. Es cierto, pero cuando uno abraza la fe, cuando uno viene a Cristo, la promesa es de que todos lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto. Hermanos queridos, es cierto que necesitamos sanidad, es cierto que necesitamos milagros, es cierto que tenemos que reconstruir hogares dañados, es cierto que tenemos que cambiar muchas veces aspectos de excesos en nuestra vida, de violencia, de vicios, de tantas cosas, pero la Biblia apunta al varón perfecto y la Biblia dice hasta que todos lleguemos. Vale decir que si Dios sana tus miserias, si Dios te arregla la vida, si lo hace o no lo hace, eso pasa a un plano secundario. Lo que Dios tiene que tallar en tu vida es la imagen de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso nos adjudicamos ese título honorífico. El que es cristiano, basado en una contundente conversión, verdaderamente cristiano, apunta a ser como Jesús. Hoy escuché una entrevista al evangelista Billy Graham, que ya está pisando los 90 años. No se mueve de la casa, pero mediante las redes sociales y el uso de la tecnología todavía sigue predicando. Y un periodista cristiano le preguntó, ¿cómo ve la iglesia de este tiempo? Y él dijo, la veo bien, la veo linda, veo que el cristianismo se está extendiendo, pero veo un cristianismo fácil. Veo que la gente hace una creencia fácil. Y para seguir a Jesús hay demandas. Pero esas demandas redundan en beneficio propio, ya que cuando uno acata esas demandas a negarse a sí mismo, a llevar la cruz, ahí está Dios tallando la imagen de su Hijo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué verdad es? Volviendo a la persona de Cristo,
que Cristo refleja los atributos de Dios de la misma manera que los rayos solares reflejan la luz del sol. Usted al sol no lo puede ver en toda su intensidad porque basta unos minutos observar hacia el sol y usted ya se siente impotente al mirarlo, la vista se afecta. Pero usted no tiene que mirar el sol para creer que el sol existe, sino que usted al solamente ver un rayo ya está viendo un resplandor de lo que ya es. Ahora, Cristo vino a mostrarnos al Padre de una manera en que nosotros podamos entenderlo. Isaías va a ponerlo en estos términos, dice: mis caminos no son vuestros caminos porque mis caminos son más altos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos porque mis pensamientos son más altos. Jamás vamos a poder dilucidar la persona de Dios, porque insondables son los caminos de Dios. ¿Quién podrá entender sus caminos?, dice la Biblia. Pero nosotros, al tener a Cristo, es una representación de Dios. Y Él nos muestra la manera de acercarnos a Dios, y Él nos va revelando y nos va quitando velos hasta que nosotros podamos verlo en toda su plenitud. Ahora, Hebreos capítulo 1, verso 3, habla también de quién es Jesús y dice: Él es la misma imagen de Dios. Capítulo 1, verso 3. Cuando está diciendo Él es la misma imagen de Dios, se refiere a un grabado o a un sello, o sea, una imagen exacta de lo que Dios es. Jesús no fue una estatua, algo que se asimilara a Dios. Jesús era Dios mismo. Pero el verbo que se utiliza es para que uno pueda entender que Dios está representado en Cristo Jesús. Pero dice también el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Dice algo más, dice: el primogénito de toda creación. ¿Tiene pantalla? El primogénito de toda creación. Cuando hablamos de primogenitura tenemos el concepto, el que nació primero. Bien, no está equivocado, pero quiero ir un poco más allá. Cuando dice el primogénito de toda creación, los arrianos, que fue una tendencia doctrinal que nació allá por el 300 después de Cristo, y de ahí se agarran también los testigos de Jehová, de esa doctrina arriana, de decir de que Cristo es una creación de Dios. Y Cristo no es una creación de Dios. En todo caso, usted y yo somos una creación de Dios. Pero Cristo no es una creación de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Se está entendiendo? Jamás acepte bajarlo a Jesús a ese nivel. Porque aquí hay una desvirtuación, vamos a ponerlo en estos términos, de la interpretación original. Él es el primogénito de la creación, pero no en función a que Jesús fue creado. Jesús coexiste con Dios el Padre. Lo dice Juan capítulo 1, del verso 1 al 3. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero va a decir algo más interesante también. Juan, capítulo 1, verso del 1 al 2, dice así, deme un minuto. En el principio era el verbo, en el principio. Y el verbo era con Dios, y el verbo era... ¿Quién está desde el principio con Dios? Jesús. Ahora, quienes afirman que Jesús es una creación de Dios, por ser el primogénito de toda creación, le están quitando su divinidad. Y eso es lo que los testigos de Jehová dicen. Ellos no van a decir ni van a negar a Jesús. Es más, Jesús muere en la cruz. Jesús viene en representación del Padre. Y todo ese armado doctrinal está sostenido. Pero el error fundamental nace
de pensar de que Cristo es un hijo de Dios. Y Él no es un hijo, Él es el Hijo. ¿Nota la diferencia? Ok. Vamos a la palabra, dice el primogénito. Y la palabra que allí aparece es prototokos. ¿Cómo? Prototokos. La palabra griega para decir primogénito. Ahora, qué interesante que puede referirse esta palabra al primogénito en orden cronológico, pero su principal significado se relaciona con la posición o el rango. En la cultura griega o en la cultura judía, el primogénito era el hijo que tenía derecho a la herencia. ¿Cuántos son hijos aquí primeritos? A ver, mayores. Levante la mano bien alto. Usted es primogénito. Si usted hubiera nacido en la cultura judía o griega, iba a ser heredero. Pero acá no utilizamos eso. Acá heredan todos por igual. ¿Sabía eso? En las otras culturas era el primogénito el que se llevaba la mayor parte. Lástima haber nacido en esta cultura, ¿verdad? Ahora, qué interesante es que la palabra que aquí apunta Pablo para primogénito no significa orden cronológico, sino jerarquía. Por lo tanto, Jesús, al ser el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, por esa jerarquía, dice la palabra de Dios que Dios le hizo heredero de la creación. Ahora quiero ir un poco más allá en un ejemplo. No siempre el que había nacido primero o en primer lugar es el que se lleva la herencia. Porque mire el caso de Jacob y Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú, de acuerdo al orden cronológico. Pero ¿quién se quedó con la primogenitura y con la herencia? Jacob. Porque ahí se superpone el rango. Se la quitó. Se la usurpó, lo que usted me diga, pero fue el que la valoró, fue el que la compró, fue el que la adquirió y por lo tanto recibió la bendición. Ahora, el otro ejemplo es Israel, el llamado primogénito de Dios en Éxodo 4:22, es llamado el primogénito de Dios en Jeremías 31:9. ¿Y por qué Israel es llamado el primogénito? ¿Acaso no había otros pueblos antes de Israel? ¿Acaso no había otras naciones? ¿Por qué Dios pone sus ojos en Israel como primogénito si antes se habían formado otras lenguas, otras culturas, otras etnias? ¿Sabe por qué? Porque no pasa por quién nace primero, sino por el grado honorífico que Dios le otorga. Porque protótokos no es primogenitura en orden cronológico, sino en orden de rango. Ahora vos, que naciste último, ahora vos, que la sociedad te desechó, ahora vos, que fuiste un pecador, arrepentido, regenerado, ahora vos que viviste en enemistad con Dios, pudiste no haber sido heredero acorde a los dictámenes humanos, pero Dios te dio un rango, Dios te dio la potestad de ser hecho hijo y por ende te dio la naturaleza de heredero. No sé si lo estás entendiendo, pero yo no me merecía ser heredero, ni familiarmente porque soy el último, pero tampoco en rango de mi relación con Dios porque jamás tuve a Dios en cuenta en mis caminos. Pero desde el día que yo acepté a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, dice el Señor que yo soy heredero con Dios y coheredero con Cristo de todas las bendiciones. Es necesario que nosotros entendamos quién es Cristo. Porque entonces vamos a poder decir aquel himno glorioso de Pablo: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Espada? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Quién podrá separarme? Si yo sé la posición y la herencia que tengo en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando el cristiano no tiene en claro quién es Cristo, ni su identidad en Cristo, se le enferma el gato y mañana está llorando por los rincones, pierde el trabajo y parece que se le vino el mundo abajo. El conflicto con los hijos viene y parece que ya se les desbarrancó toda la familia. Quien tiene una identidad en Cristo y quien sabe quién es Cristo,
Es una esperanza que siempre tiene vigencia, es una esperanza que no decae, es algo que uno puede sostener como una antorcha encendida. Pero el verso 16 dice algo también interesante, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. En Él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, Jesús también, al igual que el Padre, tiene la primacía sobre toda la creación. En otras palabras, Él existía, como decíamos hace un momento, antes que todo el universo fuera creado. En Juan capítulo 8, verso 58, le dice a los judíos, antes que Abraham existiera, yo soy. Los judíos lo miraron y dijeron, no tiene más de 30 años y Abraham vivió hace 1500 años atrás. Este está loco. Pero Jesús estaba haciendo énfasis a su divinidad, a su eternidad, a su coacción con el Padre. En todo el Antiguo Testamento está visto Jesús, a través del ángel de Jehová, a través de las teofanías, las apariciones de Dios. El varón de la espada desenvainada en Josué capítulo 5. Y en tantas otras oportunidades. Jesús es antes de todas las cosas. Y dice el verso 16, para cerrar el versículo, el apóstol, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, es el artífice, el creador, el suministrador, y todo se subordina a su autoridad. ¿Ve qué poco que conocemos de Cristo? Conocemos mucho de evangelio, conocemos mucho de religión, conocemos mucho de liturgia, conocemos mucho de protocolos ceremoniales, religiosos, pero no conocemos la esencia y la sustancia de quién es Cristo. Fíjese que aquí no le estoy hablando de uno que le dio la vista a los ciegos, ni uno que nació sanó un leproso, si bien Cristo lo hace, lo hizo y lo hará. Acá no estoy hablando de multiplicación de panes y peces, aquí estoy hablando de la persona en sí, de Jesús. De aquel que se hizo hombre y vino a morir a la cruz por usted y por mí. El apóstol lo pone por allí arriba, diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Pero mire el verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Eso bastaría para nosotros conformarnos y dejarnos tranquilos de que la dirección de la iglesia a nivel universal, pero también de la iglesia local, radica y descansa en Cristo. Uno no debería estar muchas veces preocupándose por el qué dirá la gente o por mostrar determinada imagen. Uno sabe que Cristo es la cabeza y que Él decide y que Él guía al cuerpo. Y muchas imágenes hay en la Escritura para referirse a la iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a la iglesia se la compara con una familia, con un reino, con un viñedo, con la higuera, con un rebaño, con un edificio. Hasta con una novia se la compara a la iglesia en Cantar de los Cantares. Pero la imagen más profunda, sin paralelo en el Antiguo Testamento, es la del cuerpo. Un organismo viviente y una inseparable función vital que controla y que da dirección y vida. Usted sin su cabeza no podría dirigirse a ningún lado. Usted sin su cabeza no podría tener registros vitales. El nervio central que comanda todo nuestro movimiento, las coordenadas del habla, del oído, de la vista, todo se concentra en la cabeza, donde la función del nervio central es vital. Así que deberíamos estar tranquilos que si la cabeza de la iglesia es Cristo, nosotros recibimos vida por medio de Él.
Ahora, qué increíble que muchas veces le adjudicamos el poder de la iglesia al respaldo de una institución, o a quien nos gobierna, o a quien nos predica, o a quien nos conduce. Hermanos queridos, despojémonos de eso. Es Cristo quien le da vida, es Cristo quien pone, es Cristo quien saca, es Cristo quien convierte, es Cristo quien salva. Las iglesias, las instituciones, los organismos cristianos, las organizaciones, todo ese institucionalismo depende de los hombres, pero la iglesia mística, espiritual, depende de la cabeza, que es Cristo. Ahora, el verso 18 dice dos cosas interesantes. Primero, que Él es la cabeza del cuerpo, pero también dice Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y cuando dice el primogénito de entre los muertos, tiene que ser, a mi entender, el primogénito que resucitó. Porque cuando dice el primogénito de los muertos, no es el primero que murió. Cuando dice el primogénito de entre los muertos, no es el único que resucitó. Porque si nos agarramos de esa figura, estamos anulando a todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Elías resucitó un muchacho, Eliseo resucitó un muchacho, y ha habido circunstancias en las que el Espíritu de Dios vivificó cuerpos mortales. Vale decir entonces que Jesús no fue el primero en resucitar. Ya hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento. Pero cuando se está refiriendo una vez más al primogénito de entre los muertos, no está diciendo el primero en resucitar, pero sí el más importante en jerarquía que se haya levantado de entre los muertos. El verso 19 también es extraordinario, y estoy solamente en la introducción. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Como hombre, toda la plenitud de Dios. Porque en la figura de Dios, sin haberse encarnado, ya era Dios. Pero cuando se hace hombre, habita también en él la plenitud de Dios. Cuando dice plenitud la palabra, hay un verbo griego que es pleroma, y significa llenar algo hasta arriba. Eso es plenitud. Vale decir que Dios lo llenó a Jesús hasta arriba de su divinidad. Esto es extraordinario. Porque cuando Juan lo ve, dice que lo ve lleno de gracia y de verdad, como el unigénito de Dios. ¿Qué habrá sido verlo a Jesús en persona? ¿Qué ser más extraordinario, más atractivo? Yo pienso que uno lo podía ver como hombre. Sus cabellos, sus pies descalzos, su barba, su cutis. Pero detrás de él había una esencia que era algo sin igual al común denominador de los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía Isaías, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros pecados, sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por cárcel y por juicio fue quitado. Como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. Algo extraordinario, Jesús. Pero
al Padre le agradó que en él habitase toda la plenitud. Plenitud, en el idioma griego, pleroma, es divinidad. Lleno hasta arriba de Dios. Y cuando Jesús tiene la posibilidad de estar lleno de Dios, como hombre, creo que Él no lo dejó circunscripto solamente a su persona. Usted y yo también podemos estar llenos de Dios. Para algunos nomás. Usted y yo podemos estar llenos de Dios. Te diría, pero tengo tanta incapacidad, tengo tantos berretines en mi vida, tengo tanto por cambiar. Pero a Dios, dice la Biblia, le ha placido que tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Diga al de al lado, vos también estás lleno de Dios. Porque si no estás lleno de Dios, Dios no puede conformar la imagen de su Hijo en tu vida. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Gálatas capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Vale decir que Cristo es ese embrión que está dentro de cada uno de nosotros, gestándose, desarrollándose. ¿Para qué? Para formar dentro nuestro a Cristo, a Dios. ¿Qué de otra manera el día que suene la trompeta Dios va a poder venir a buscar a lo suyo? Porque dice, vendré y tomaré de lo mío. No dice, vendré y tomaré de ustedes. Porque de nuestra humanidad no se puede llevar nada, Jesús. Porque dice la Biblia que al sonar la trompeta, este cuerpo mortal se convertirá en inmortal. Al sonar la trompeta, esto corruptible se convertirá en incorrupción. ¿Entiende? Cuando Cristo viene, no viene a llevarse a Guillermo, viene a llevarse a Guillermo transformado, con un cuerpo glorificado, con una vida nueva. No se puede llevar carne y sangre, porque dice la Biblia, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que Dios va a venir a buscar en mí lo que yo tenga de Él. La pregunta en esta noche sería, ¿qué tenés de Dios en tu vida? O déjeme decirlo de esta manera, ¿cuánto Dios tiene de Él en tu vida? ¿Capich? ¿Cuánto Dios tiene de Él dentro tuyo? Él viene a buscar de lo suyo. Si en tu vida está Cristo, Él se lleva a Cristo. Si no hay nada en vos, no se va a poder llevar nada. Te lo dejo picando. Ahora, verso 20 dice, y por medio de Él, y aquí sí Pablo está bajando ya a un nivel a donde él quiere llevar a los colosenses, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El verbo reconciliar, catalazo, era el verbo que se usaba para cuando dos personas se reconciliaban, marido y mujer, reconciliar un matrimonio. Usted vio que cuando uno va a los tribunales a pedir un divorcio, al menos antes de la reforma del Código Civil, era así. El juez lo citaba en 3 instancias, se llamaban, o se llaman, no sé todavía, instancias conciliatorias. ¿Cuánto han oído eso? No se podían ni ver el cónyuge y la excónyuge por violencia, por maltrato, por engaño, adulterio, un montón de factores. Sin embargo, el juez, como magistrado ante la ley que lo investía, le demandaba conciliaciones obligatorias. Aunque no se pudieran ni ver, en 3 conciliaciones tenían que presentarse para decir, no queremos saber nada, no queremos saber nada, no queremos saber nada, nos separamos. Una vez agotadas las 3 instancias, se les daba el divorcio. La palabra reconciliar es catalazo y significa una conciliación a primera instancia.
Vale decir que Jesús no tiene que pasar 3 veces para decirte no te perdono, no te perdono, no te perdono. A la primera reconciliación que vos te unís a Él, Él ya te perdona y puede volver la relación como un matrimonio que nunca se hubiera peleado. O Él se hizo rogar para aceptarte como hijo. Él te reconcilió en la primera instancia. Dijo, aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Se entiende? Pero dice que por medio de Él reconciliar todas las cosas. ¿Qué cosas viene a reconciliar el Señor con Él? Primero lo que tiene que ver con la creación. Porque la creación también se divorció de Dios. Cuando el hombre cae, la caída dividió lo creado del creador y se pervirtió. Por eso es que Dios está desentendido de la naturaleza. Y usted va a ver huracanes y terremotos y que parece que la naturaleza una y otra vez se está cobrando y está pasándonos factura. Los geólogos, los científicos están desbordados. Que la capa de ozono, que el sistema solar, que la alteración del clima, etcétera, etcétera. Pero claro, señores, si la creación se divorció del creador, hay un vínculo que se interrumpió. Hay leyes que se violaron en la naturaleza, como la creación no va a estar, como dice Romanos, en dolores de parto, gimiendo. Si lo que debería obedecer al Creador está desentendido, el argumento podría ser en esta noche, pero ¿cómo? Si dice que Cristo vino a reconciliar el cielo y la tierra para que esté en una perfecta armonía, oiga, vino a reconciliar. Está trabajando en eso. Decía el de al lado, está trabajando en eso. Por ejemplo, Isaías 11:9, a ver si me lo puedes poner acá, hijo. Isaías 11:9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Lo primero que va a hacer Dios cuando reconcilie la tierra con Él, busca Isaías 65:25. Mire cómo Jesús, a través de la reconciliación, hace que todas las cosas cambien. El cordero y el lobo serán apacentados juntos, una cosa de loco. Hoy uno ve que el lobo está pendiente para devorarse al cordero. Acá van a comer juntos. Yo pago, no, deja que pago yo. No, pago yo. El león comerá paja con el buey. ¿Se puede entender esto? Hoy no, porque la creación está divorciada del Creador. Pero dice que Cristo vino a reconciliar y está hablando hacia un aspecto futuro, escatológico, y mire lo que va a pasar. El polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Un versículo más, tengo un montón, pero vamos a uno más. Isaías 24:23, por ejemplo. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y de delante de sus ancianos será glorioso. Vamos con uno más. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos. Diga conmigo, yo espero. De vuelta, yo estoy esperando. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora ¿Hoy hay justicia? La gente pide justicia, pero no la hay, ni la habrá. Ahora, mire qué interesante la reflexión que yo llegué hoy pensando, mirando los noticieros. Digo, la gente cuando alguien mata a otro, ¿qué pide? Justicia, ¿por qué? Porque se alteró un orden, porque se cometió un delito. ¿Cuántos creen que es justo encarcelar a alguien que mató a otra persona? Ahora, cuando Dios dice que el pecador debe ir al infierno, ¿eso no es justicia? ¿Es justicia? Ah, claro, para lo que a nosotros nos conviene, catalogamos justicia y decimos que pague.
Pero si Dios tendría que pensar como nosotros decimos, ¿por qué Dios tiene que mandar al infierno a alguien? Porque también es justicia. Ahora, en Jesús, Dios hace justicia por usted y por mí. Y usted y yo quedamos absueltos de culpa y de cargo. Por eso dice que por medio de Él reconciliar todas las cosas mediante la paz, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Que usted hoy esté reconciliado con Dios, a Jesús le costó su sangre. Para que usted tenga paz, Jesús tuvo que tener el tormento. Para que usted tenga vida eterna, Jesús pisó las puertas del Hades. Pero como era santo, Dios le dio una promesa y le dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y desde las puertas del Hades le arrebató las llaves al infierno y nos dio la vida. Y Él dijo, ahora yo soy la resurrección y la vida. Y tengo en mis manos la llave del Hades y de la muerte. Podríamos estar toda la noche hablando de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que es Jesús, pero quiero cerrar con esto. Verso 21. Va a reconciliar la creación que se divorció con el Creador, pero acá apunta directamente a usted y a mí. Dice, y a vosotros también. No solamente reconcilia la creación, sino que te reconcilia a vos, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Decía el de al lado, eras un extraño. Hacías malas obras, decía el de al lado, hacías malas obras. Alguien apúnteme a mí, diga, hacías malas obras. Claro que sí. Hacía, bien dijiste. Pero ahora os ha reconciliado. Extraordinaria esa palabra. ¿Cuánto les gusta? ¿Hay alguien que necesite ser reconciliado con Dios en esta noche? Ya corra. Que en la primera instancia ya te perdona y ya te salís de los juzgados y de los tribunales tomaditos de la mano de nuevo con el Señor. Ahora dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuál es el objeto de la reconciliación? Devolvernos lo que perdimos en el Edén. ¿Cómo éramos en el Edén? Según nuestro padre Adán. Santos, sin mancha, irreprensibles. Ellos caminaban en inocencia. Dice la Biblia que estaban ambos desnudos y se miraban con Eva y no se avergonzaban. No tenían ideas preconcebidas, no tenían pensamientos degenerados. Ellos podían verse desnudos, sin embargo, ni descalificarse ni verse con doble intención, porque eran santos, sin mancha, irreprensibles, en un estado de inocencia. Ahora, ¿qué hace Cristo? Cuando nos reconcilia, dice la Biblia que cómo tiene que ser nuestra naturaleza. Nuevamente santa, irreprensible, sin mancha, en inocencia. Pregunto, ¿cómo está tu moral? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu ser interior? Ahí se ve si realmente estamos reconciliados con Dios o no. Perdóneme que meta el dedo en la llaga y que sea tan categórico con esto, pero es que hay muchos que no se parecen a Cristo, ni parece que hubieran nacido de nuevo. El verso 23, cierro con esto, dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Vale decir que todas estas cosas pueden ser posibles. Y escúchenme los calvinistas, si permanecemos fundados y firmes en la fe. Entonces se puede caer de la gracia. Sí, señores. No es salvo siempre salvo, como los bautistas de antaño sostuvieron por tanto tiempo. No es esa gracia irresistible en la que puedo hacer lo que quiera, total tarde o temprano me voy a volver a Dios, o tarde o temprano Dios me va a sacar de donde esté. No, señores, todo esto se cumple si en verdad permanecéis
fundado y firme en la fe y sin moverte de la esperanza del Evangelio. Quiere decir que te podés mover, o quiere decir que te podés apartar, y quiere decir que te podés echar a perder el plan perfecto de Dios de devolverte la eternidad. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué tenés que hacer? Permanecer. ¿Qué tenés que hacer? No moverte de la esperanza. Tenés que estar fundado y firme en la fe. Decae la fe y decaes vos. Decae la fe y decaes vos. Decae la esperanza y perdiste el galardón. Hablando de Él, es lo más extraordinario que nos puede pasar. Para un 2015 que parece vaticinar desastres por donde uno mire, hablando en términos económicos, políticos, gubernamentales, estallidos sociales, lo que fuere, cuando vos estás en Él, sin moverte, fundado en la fe, firme, permaneciendo. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza. Él es el principio. Él es el primogénito. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es el que reconcilió. Y Él, ante Él, te vas a parar algún día solito. Ahí no se puede llevar representante legal. Ahí no se puede pagar un abogado que te acompañe. Ahí no hay mediador. Ahí sos vos delante del Señor.